Listo, vamos a utilizar el material que nos ha compartido nuestra coordinadora Elisa, ¿sí? Como ya les mencionó, este curso lo tenemos los días martes, jueves y sábado de esta semana y de la que viene, ¿no? Entonces, vamos a pasarla bien, vamos a aprender. Lo más importante de este curso es que podamos compartir experiencias, ¿sí? Vamos a revisar muchísima teoría, bastante teoría acá en nuestro curso, ¿no? Sin embargo, lo que enriquece el curso es que nosotros podamos escuchar las experiencias de los participantes, escuchar de alguna manera mis experiencias también, ¿sí? Nos ayuda a aterrizar toda la teoría que vamos revisando. Ahora, ¿cómo llevamos más o menos el curso, ¿no? Las clases? ¿Cómo son las sesiones? Empezamos con una revisión teórica y cada cierto tiempo tenemos una pausa, hago una pausa en la que la llamamos preguntas y respuestas. ¿Sí? Leemos las preguntas que puedan habernos dejado en el chat y también quien guste participar levantando la manito. ¿Sí? Lo hacemos en ese lapso para no cortar nuestra sesión. Terminamos la ronda de preguntas-respuestas y retornamos a nuestra clase. Y así lo vamos haciendo aproximadamente con 3 paradas en toda la clase. Concluimos unos minutos antes para tener preguntas finales, ¿sí? Si tuviéramos alguna pregunta que no es de alguna manera, no tiene una respuesta global, completa, no lo sé, ¿no? La investigamos y en la siguiente sesión yo les puedo traer mucha más información, ¿sí? Bien, sin más, entonces iniciamos con nuestro curso. Voy a compartirles la pantalla y les agradecería que puedan verme que todo se ve correctamente. ¿Sí? ¿Se ve todo correctamente? Sí. Perfecto, Linder. Muchísimas gracias, Eduardo. Genial. Entonces arrancamos nuestro curso de Administración Logística y Control de Inventarios, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Gestión de la cadena de suministros y su relación de suministros y la cadena logística es lo mismo. No, no es lo mismo. Muchas veces se confunde, ¿no? Pensamos que la cadena de suministros y la cadena logística puede ser lo mismo. Sin embargo, no es así. La cadena de suministros es bastante amplia y ahí la vamos a conocer en esta sesión. Vamos a definir nuestra cadena de suministros, vamos a definir la cadena logística, vamos a ver sus características, luego las diferencias que tienen y la relación, ¿sí? Al final de la clase revisaremos rápidamente un caso de estudio Harvard que lo conversaremos aquí, sin embargo, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan leer, puedan profundizar un poquito en ello, ¿sí? Vamos entonces. ¿Qué es nuestra cadena de suministros? La cadena de suministros es el conjunto de todas las actividades, instalaciones, medios de distribución que son necesarios para llevar a cabo un proceso de venta. ¿Sí? Eh, Esto abarca desde el requerimiento de las materias primas, ¿sí? Desde que el usuario, cliente interno, realiza un requerimiento de materias primas y es entregada al cliente interno, pasa por un proceso de fabricación, un proceso de producción, de transformación, ¿sí? Para luego llegar a almacenes de productos terminados, llegar hacia el transporte, la distribución y concluir con nuestro consumidor final, ¿sí? Acá, desde ya, revisando el concepto de cadena de suministros, ¿qué profundiza la cadena de suministros? Profundiza cómo estamos en nuestra producción, nuestra fabricación, ¿sí? Y cómo vamos en la atención de servicio al cliente. Ahora, acá hay algo muy importante, ¿sí? Que es necesario, indispensable que ustedes tengan presente. Actualmente las empresas no compiten necesariamente por productos terminados. ¿Cómo que no? Me dirán, ¿no? Sofía, pero yo veo que Coca-Cola compite con otra, no sé, otra gaseosa, con productos terminados, con gaseosa, ¿no? Sin embargo, la competencia más dura es entre cadenas de suministros, porque al final
el resultado de tener una exitosa, una eficiente y una efectiva cadena de suministro va a caer en que yo tenga un buen producto terminado, que sea más rentable, más competitivo, que pueda invertir en promoción, en merchandising, etcétera, etcétera, lo que me pida mi negocio, ¿sí? Entonces, recordemos ello. Actualmente las empresas compiten por cadenas de suministros, por productos terminados, sí, por supuesto, por productos terminados, ¿no? Sin embargo, sin embargo, su principal, su principal competencia es por cadenas de, ¿sí? ¿Estamos? Continuamos. Acá pueden, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa muy importante. Vamos a conversar en paralelo sobre la cadena de suministros y les voy a ir mencionando un tanto la cadena logística, ¿sí? Aprovechando la gráfica. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, eh, sin embargo, vamos a luego definir la cadena logística a mayor detalle, ¿sí? Bien, entonces lo hacemos de esta manera. La cadena de suministros, me siguen con el cursor, ¿sí? Desde la adquisición de materia prima, ¿sí? Dentro de la adquisición de materia prima, recordemos que esta gráfica es de cadena de suministros. Consideremos que dentro de la adquisición de materia prima, ¿qué tenemos? Dentro de la adquisición de materia prima tenemos las cotizaciones, tenemos la búsqueda del proveedor, tenemos la gestión de compras, gestión de aprovisionamiento, que la revisaremos ahora también, ¿no? Parte fundamental de la cadena logística. Todo eso está dentro. Entonces, acá cuando profundizamos en esos detalles, hablamos de cadena logística, ¿sí? Es parte de la cadena de suministros muy importante, porque de la adquisición de esta materia prima, de su efectividad, de su calidad y demás de la atención oportuna, va a dar como resultado una producción buena, ¿sí? Entonces, tenemos que ingresa a nuestra producción, fabricación, transformación, ¿sí? Cuando ingresa aquí a nuestra producción, fabricación, la cadena de suministros se detiene a hacer un análisis profundo, ¿sí? Un análisis minucioso, a ver cómo va mi producción, cómo es que la estamos llevando, qué tan eficiente es, cómo van mis ratios, ¿sí? ¿Cómo van los estándares de calidad que utilizo? Analiza la producción. La cadena logística no analiza la producción. ¿Cómo que no analiza la producción, Sofía? ¿Qué sucede si yo cuando soy parte de logística y estoy en compras, tomo datos de producción para hacer las compras? Sí, tomamos datos de producción, tomamos las necesidades del cliente interno, ¿sí? Como planificación de producción, es nuestro cliente, lo atendemos, pero no entramos a su casa a poder evaluar qué hay ahí adentro, ¿sí? Sin embargo, la cadena de suministros entra al proceso de producción, fabricación, ¿sí? Ahí vamos ya con una diferencia fuerte. Más adelante las vamos a seguir revisando, tranquilos. Si algo no quedó claro, igual tenemos el espacio para hacer las preguntas-respuestas, pero más adelante, toda la clase vamos a conversar de cadena logística y cadena de suministros. Entonces, estos productos que salen de producción pasan a un transporte que se va a ciertos almacenes, agencias, etcétera, para llegar a la venta final, ¿sí? Cuando yo utilizo transporte y distribución, estoy haciendo uso de mi cadena logística. Sin embargo, también de mi cadena de suministros. Me detengo a hacer un análisis acá, en mi venta, en la facturación, en la distribución, que es el servicio de atención al cliente, en medir su grado de satisfacción y demás, me detengo, me paro acá, un segundo. Ese análisis que yo pueda hacer del servicio de atención al cliente es mi cadena de suministros, ¿sí? Mi cadena logística llega al cliente en términos de oportunidad, calidad. No es que tampoco llegue y le deje los productos como sea, ¿no? No. Pero llega y le entrega y listo, se acabó. La cadena logística no se va a detener a analizar qué va ahí adentro, qué sucede ahí, ¿sí? La cadena de suministros, sí. ¿Sí? Ya tenemos un panorama general, cadena de suministros, cadena logística. Cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros. Parte fundamental.
como lo podemos ver. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de la cadena de suministros? ¿Sí? Primero, tiene el principal objetivo de la cadena de suministros y en verdad de todos los negocios y por qué el éxito de la cadena de suministros es tal y por qué se dice que competimos por cadenas de suministros, es porque su principal objetivo es el cliente final, ¿sí? Porque lo toma el cliente, lo conoce, lo analiza, lo estudia, lo siente, lo vive, por eso es exitoso cuando nosotros nos enfocamos en nuestra cadena de suministros, ¿sí? Su objetivo es el cliente final, ¿sí? ¿Qué otros objetivos tiene? Entregar los bienes y servicios a tiempo, en términos, es decir, de oportunidad, ¿no es cierto? En términos de oportunidad los entregó en un tiempo adecuado, ¿sí? Siguiente, evitar las pérdidas o mermas innecesarias. Ahí donde se está enfocando, en el proceso productivo, ¿sí? En el proceso productivo, en los procesos de fabricación y transformación, ¿verdad? Optimizar tiempos de distribución. Está hablando de logística también, ¿verdad? Pero estamos acá enfocando de en la cadena de suministros, ¿sí? Optimizo los tiempos para llegar a mi cliente en un tiempo oportuno, ¿sí? Siguiente, manejo adecuado de inventarios y almacenes. Si bien es cierto, la cadena de suministros no entra al detalle de poder hacer un inventario, de poder hacer un, ¿qué les digo? De poder entrar en la operación, en la operatividad, si bien es cierto, ¿no? Sí, sí, le importan mucho los datos que puedan salir de toda esa operación, ¿sí? Entonces, se requiere de un manejo adecuado de inventarios y almacenes. Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados. Como podemos ver, la cadena de suministros, como su nombre lo dice, es una cadena, ¿no? Una cadena de suministros que necesita de la comunicación efectiva de todas las áreas. Porque al igual que en una cadena, si un eslabón se rompe, la cadena se rompe. Ya no hay opción de que pueda regresar. ¿Correcto? Entonces tenemos ese gran, ese gran, ese gran, eh, esa gran ventaja, ¿no? Que la cadena de suministros nos puede ayudar a eliminar estos inconvenientes de comunicación. Ahora, la comunicación siempre será un dolor de cabeza, ¿no? La comunicación efectiva es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esmero de pronto en las organizaciones, ¿no? Es un tema de cultura también. Pero manejar una cadena de suministros favorece mucho a lograr esta comunicación, ¿sí? Y nos ayuda a hacer cambios a los imprevistos de la demanda, ¿sí? De la demanda, de la oferta o de cualquier otra condición que pueda aparecer en el camino. ¿Cuáles son los elementos básicos de la cadena de suministros? La cadena de suministros consta básicamente de tres elementos. Uno, el suministro, es decir, las actividades necesarias para obtener y entregar la materia prima a producción. En dos términos, recordemos esto siempre, en dos términos, términos de oportunidad y términos de calidad, ¿sí? El término de oportunidad evidentemente me asegura que esté llegando la materia prima y todo lo que necesite a tiempo, ¿sí? Y es decir, en términos de calidad, quiere decir que lo que está llegando a tiempo cumple con las condiciones necesarias que estoy solicitando como cliente interno, ¿no? Cumple con las condiciones necesarias para lo que fue creado, ¿sí? Si cumple con esas dos características, pues vamos bien. Entonces, el suministro es un elemento básico dentro de la cadena de suministros. Siguiente, la fabricación, ¿sí? Que este es el proceso en el que pasan distintas materias primas eh, de diversos insumos que sufren una transformación para poder luego obtener un producto terminado, que al final llegará a nuestro cliente final, ¿sí? Distribución se encarga de hacer llegar los productos o servicios a los consumidores, ¿sí? A través de una red de transporte, locales, comerciales, bodegas, etcétera. El distribuidor, sí, es muy parte de la cadena logística, ¿sí? Y es quien ya deja el producto final donde le corresponde, ¿sí?
Dentro de la distribución hay bastantes elementos que debemos considerar. De inicio, tenemos que tener muy en cuenta la planificación de rutas, es decir, saber para dónde voy a ir cuando ya tengo mi mercadería asignada. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Ahora, tenemos tipos de cadenas de suministros. ¿Sí? La cadena de suministros tradicional. ¿Sí? En este tipo de cadena de suministro, cada una de las partes actúa de forma autónoma y no tiene un exceso de comunicación. Esta es una de sus principales fallas, evidentemente, ¿no? El principal problema que tiene esta cadena de suministros tradicional es que no existe esa comunicación interna. Y por ello, ¿qué suele ocurrir? Suele ocurrir que se generen errores, que se tengan fallas, los tan conocidos en la parte de producción como reprocesos, ¿no? Ese tipo de cosas. Siguiente, tenemos cadena de la cadena de suministros directa, ¿sí? Esta es una cadena de suministros bastante sencilla y que al ser tan chiquita, tan sencilla, lo que hace es eliminar esos problemas de comunicación, ¿sí? Y llegar rápidamente, porque es una cadena muy ligera, ¿sí? Elimina los problemas de errores que podamos tener, se incrementa la eficiencia y la rapidez del suministro, ¿sí? ¿Quiénes intervienen acá? Intervienen básicamente tres partes, que son el proveedor, la empresa que va a vender el producto directamente al cliente y el cliente. ¿Qué modelo de negocio podemos tener así, como este, ¿no? Que lo vemos muy, muy corto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, este tema de materiales publicitarios, merchandising, ¿no? El cliente hace un pedido, la empresa que representa y que va a venderle al cliente, ¿sí? Le atiende, le cotiza, pero lo compra de algún importador o persona que vende mayorista, ¿sí? Esa es una cadena de suministros directa. Luego tenemos la cadena de suministros estratégica, ¿sí? La cadena de suministros estratégica consiste en planificar y distribuir la logística de forma óptima en función de la ubicación de cada receptor de una mercancía, ¿sí? De este modo se ahorrarán costos a pesar de que puede conllevar mayor tiempo. Siguiente, tenemos una cadena de suministros compartida. Se hace uso de este tipo de cadenas de suministros cuando las diferentes partes que intervienen en la fabricación de un producto se ponen de acuerdo para realizar el suministro. Cadena de suministro sincronizada. La cadena de producción sincronizada se utiliza cuando se trabaja con grandes volúmenes de demanda, lo que requiere un constante flujo de información entre las diferentes partes. Compleja. Este tipo de cadenas se puede encontrar en empresas como las que vamos a revisar ahora, ¿sí? Les voy adelantando el título del caso que vamos a revisar. Es un caso Harvard que tiene de nombre la cadena de suministro, McDonald's y el manejo de su cadena de suministros sostenible. Hemos tratado este caso varias veces y se me acaba de ir el nombre, se me está escapando, ¿sí? Entonces, las compañías con este tipo de operaciones tienen diferentes líneas de productos y proveedores y requieren de una cadena de suministros compleja para poder llevar a cabo toda su actividad. Este tema de cadena de suministros compleja les tiene bastantes empresas que están en la parte de producción. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa de la industria gráfica y puedo no solamente imprimir en papel, puedo imprimir en aluminio, puedo imprimir en tubos, ¿no? Y ahí empiezo a diversificar mi producción y por ende hacer mi cadena de suministros un tanto más, ah, más compleja, ¿no? Como su nombre lo dice, valga la redundancia. Bien, pasamos a nuestra primera ronda de preguntas-respuestas y revisamos primero, revisamos primero el chat, ¿sí? Les voy a pedir, me voy a quedar los lentes un momento, a ver, vamos. Por así decirlo, son el paso a paso para la venta de un producto. Carlos, sí,
Sí, porque sabes la adquisición, o sea, podríamos, bien directa la forma de resumirla, no está mal, ¿no? Pero no nos enfoquemos tanto en la venta como operación. Ahí viene un tanto la observación, de pronto la afirmación, ¿no? Sin embargo, no está mal. ¿Por qué? Porque de la venta, de la proyección de la venta, sale el requerimiento de las materias primas, ¿no? Entonces, está altamente ligado. ¿Cuánto compro yo de materias primas? ¿Cuánto van a producir? Ligado con mis ventas, ¿no es cierto? Y para satisfacer esas ventas, compro materia prima, la transformo, saco el producto terminado, llamo a mi transporte, lleva a distribución, llega al cliente final. Entonces, sí tiene mucho sentido lo que nos dice Carlos. Sí, tiene bastante sentido. Perfecto. Seguimos. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Bien. Carlos, un producto de calidad. ¿A qué nos referimos? Teniendo un eficiente manejo de la cadena de suministros, logramos un producto de calidad. Sí, correcto. Mientras más análisis tenga nuestra cadena de suministros, nosotros vamos a poder estandarizar mucho todos nuestros procesos, ¿no? Nuestro proceso de compra, de análisis, de evaluación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yanira, no he copiado la cadena de suministros. ¿Quieres que revisemos el concepto? No, el concepto lo tienes en la presentación. Vamos a explicarla nuevamente, ¿sí? Es importante, salgamos de esta sesión teniendo claro la cadena de suministros y mi cadena logística. Clarísima, ¿sí? Mientras más claro la tenga, pues mejor voy a entender todo lo que viene del curso. Entonces la pregunta está perfecta, Yanira. Listo. La cadena de suministros, ¿qué es? Es toda la interacción que sufren, que tienen distintas actividades dentro de la compañía, ¿sí? Con el uso de talento humano, recursos financieros, instalaciones, etcétera, ¿sí? ¿Y desde dónde va la cadena de suministros? Que acá viene lo importante, ¿verdad? Si la queremos definir, acá un punto muy importante es el saber de dónde a dónde va la cadena de suministros, qué significa cada eslabón, ¿sí? Entonces se va desde la adquisición de materia prima, ¿sí? Es decir, desde que el cliente interno hace su solicitud, pide, etcétera, desde la adquisición de materia prima hasta el cliente final. Pero antes de llegar al cliente final, tengo la materia prima, la paso a producción, ¿sí? La paso a producción. Luego la paso a mi transporte. Luego la paso a ver, luego la paso a mi distribución y luego va hacia el cliente final, ¿verdad? Entonces, la cadena de suministros es la que me asegura que desde que el cliente me pide un producto y yo lo estoy planificando, pues, estoy pensando qué voy a hacer para atender este pedido, ¿sí? Toda esa interacción hasta que llega al cliente final, ¿sí? Deteniéndose en dos puntos importantes. Uno, la producción y fabricación, porque le hace un análisis minucioso a los datos, a los ratios, a los avances y demás, ¿sí? Y se detiene en el servicio de atención al cliente, analizando cómo vamos, qué tan bien, ¿sí? Y qué podemos mejorar también. Llegar a tener la información del cliente nos pone en un punto muy, muy competitivo, altamente competitivo, ¿sí? Seguimos entonces. A ver, tenemos más preguntas. Yanira. Carlos, sector primario, sector secundario y sector terciario. Eh, yo me refería en ese momento al hecho de que las empresas priorizan la calidad ante cualquier cosa. Sí, por supuesto, está bien. ¿En qué momento? Perdóname, estoy perdiéndome. Un producto de calidad. Las empresas priorizan la calidad en cualquier momento. Me quedo un poquito en el aire, Carlos, con la pregunta. Ayúdame, por favor. Cuando manejan su cadena de suministros, las empresas están apuntando a mejorar su calidad. Sí, la respuesta es sí, definitivamente. Definitivamente. El momento que yo puedo centrarme en revisar mi cadena de suministros, ese momento
es que yo estoy empezando a lograr una estandarización dentro de mi compañía y por ende lograr mayor calidad, ¿sí? Recordemos algo muy importante y es una de las frases que nos llevamos el día de hoy de clase, ¿sí? ¿Cuál? El principal amigo de la calidad, el principal amigo aliado de la calidad es la estandarización. Y la estandarización se logra justo con lo que estamos conversando, revisando cada cadena de todo el proceso que puede llevar nuestra compañía desde que nos hacen el pedido hasta que llega el cliente final. ¿Estamos? Jorge Luis. A ver, tenemos a Jorge Luis. Buenas noches. A manera de resumen, ¿cuál sería una diferencia principal entre cadena logística y cadena de suministros? Mira, las vamos a conversar más adelante, Jorge Luis. Sin embargo, te las voy a responder para que no estemos con la duda y luego las profundizamos. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, la principal diferencia entre la cadena de suministros y la cadena logística es que la cadena de suministros se enfoca directamente en la parte de producción y fabricación y la cadena de logística solo usa datos para toma de decisiones. ¿Sí? Más no hace un análisis minucioso como el que hace la cadena de suministros. ¿Sí? Siguiente diferencia. La cadena de suministros se enfoca directamente al servicio de atención al cliente, revisando sus datos, utilizando sus datos y demás, ¿sí? Y la cadena logística, si bien le hace entrega al cliente del producto terminado, no es que, no es que haga un análisis minucioso del servicio de atención al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cadena logística llega hasta ahí. ¿Estamos? Siguiente. Podría indicar ejemplos en empresas en el caso de tipos de cadena de suministros. Sí, 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 claro que sí. A ver, tenemos que regresar a nuestra... Ah, está acá. Esta puede ser, en verdad podemos aplicar ese tipo de cadena tradicional para cualquier negocio. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Podríamos tener eh, una empresa que elabora correas, ¿sí? Una empresa que elabora correas, un producto, no es complejo, son pocas personas dentro de la compañía y tienen una producción artesanal, digamos, muy artesanal. Es una cadena tradicional, ¿sí? Directa, ya la conversamos hace un momento, que podría ser la venta de merchandising, ¿sí? Porque existe solo compro y vendo al cliente final. Podríamos incluir aquí las tiendas, sería una mezcla, ¿no? Entre directa y entre acá, que tiene la La, espéreme, por favor. Entre la directa y la estratégica, ¿no? Porque tiene distintos proveedores, distintas líneas, etcétera, ¿sí? Una estratégica, ¿sí? La cadena de suministros estratégica ya es una cadena que engloba una cantidad de productos en producción mayor, tiene más proveedores, ¿sí? Y mi análisis, tanto para la adquisición desde materia prima hasta cuando entrego mi producto terminado, es mucho más minucioso, requiere de mucha comunicación también, ¿sí? La compartida. Compartida, a ver, ¿qué ejemplo ponemos para compartida? Uh -huh. Las diferentes partes que intervienen en la fabricación de un producto se ponen de acuerdo para realizar el suministro. Este podría ser una farmacéutica de alguna manera, que tiene mucho producto intermedio, ¿sí? Mucho producto intermedio. Es decir, que yo hago la producción de bloqueadores y tengo
masa de todos los bloqueadores. Pero de esos bloqueadores, yo tengo bloqueadores bebé, bloqueadores con maquillaje, bloqueadores distintos tipos, ¿sí? Entonces me empiezo a dividir. Igual como la sincronizada podría ser también una farmacéutica, ¿sí? O la cadena de suministros sincronizada aplica sobre todo cuando se tiene diversas líneas de producción y las cantidades de demanda son bastante altas. Que, por ejemplo, compramos para una para producir, por ejemplo, galénicos, alcoholes, etcétera, alcohol en gel, todo ese tipo de cosas, compramos alcohol. Entonces, ese mismo suministro va a entrar a distintas líneas, ¿no? Ese también. Y bueno, la compleja podríamos verla en el caso de McDonald's, ¿sí? Voy a revisar algunas empresas que podamos encajar, las que sean conocidas para ustedes de pronto, y se las comparto con nuestra coordinadora, ¿sí? Bien, Jefferson. Desde la adquisición de la materia prima hasta la satisfacción del cliente, se podría decir, la cadena de suministros, sí, Jefferson, está correcto, así funciona. Carlos, y la parte referente a los sectores sería, como yo conozco, la parte de suministro, fabricación y distribución. No estoy logrando comprender las preguntas, las estoy medio adivinando, Carlos. A ver, ayúdame, por favor. ¿Qué parte referente de los sectores sería, como tú conoces, la parte de suministro, fabricación y distribución? Seguimos. María José. Logística se podría decir el modo de planificar el producto de calidad, y la de suministro sería los activos de la empresa. Eh, la logística es muy amplia, en verdad. La logística es desde adquirir la materia prima, salvaguardarla en un almacén, tener gestión de proveedores, transportar, distribuir, ¿sí? No solo la adquisición del producto de calidad, porque ahí estaríamos hablando un poco más de gestión de aprovisionamiento, por ejemplo, ¿sí? Suministros, no sería serían los activos de la empresa, cómo repartirlos. No, la cadena de suministros va desde que yo adquiero la materia prima hasta que llega al cliente final, haciendo un análisis importante en nuestra producción y el servicio de atención al cliente. Mm, por eso es el control de calidad. Seguimos. La cadena de suministros es el proceso que envuelve el producto desde la compra y fabricación de las materias primas hasta la resolución final, es decir, la entrega de este artículo al cliente, satisfacer las necesidades del cliente final de la mejor manera posible. La anterior incluye los siguientes fines: entregar bienes y servicios a tiempo, evitar pérdidas o mermas. Sí, correcto, es lo que venimos conversando. Una empresa que elabora cerveza artesanal. Les pido por favor que me puedan ayudar en que la consulta sea, o ¿a qué nos referimos? Empresa que elabora cerveza artesanal. ¿Algún tipo de la cadena de suministros? Jefferson, a ver, ayúdanos ahí, por favor. Seguimos, Junior. La calidad de los productos es importante, ya que es la garantía de la satisfacción del cliente. Totalmente de acuerdo, Junior, excelente. La logística de Coca-Cola está enfocada en optimizar su cadena de abastecimiento a nivel local. Eso quiere decir que la cadena logística y cadena de suministros de la compañía operan y se abastecen en el país donde sus productos serán consumidos. Buen aporte, muy buen aporte. Muchas gracias, Junior. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra consulta adicional, por favor? Bien, entonces pasamos ahora a nuestra definición de cadena logística. Uy, estamos en esta presentación. Bien, ¿qué es la cadena logística? Ya hemos estado conversando un tanto respecto a qué es la cadena logística, ¿sí? Entonces, la cadena logística engloba todos los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de un producto.
así como el flujo de información, esto es muy importante, la información que va de eslabón a eslabón, ¿sí? Y el movimiento que tienen distintas etapas, ¿sí? La función de la cadena logística es asegurar la entrega del producto al cliente en la cantidad, el momento y las condiciones acordadas, ¿sí? Es decir, si llega al cliente final, sin embargo, no se detiene a hacer un análisis minucioso de de la calidad, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la cadena logística? El principal objetivo de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de forma más eficiente posible desde las líneas de fabricación hasta su destino final, optimizando etapas como el aprovisionamiento, almacenamiento y el transporte de mercancías. Tenemos algunos tipos de cadena logística también. Cadena logística de organizaciones industriales, que se caracterizan por la producción de mercancías a gran escala, ¿sí? Aplicando economías de escala para poder aminorar según la cantidad todos los costos, ¿no es cierto? Este tipo de cadenas requiere de una planificación eficiente para abastecer correctamente a todas las líneas de producción. ¿Sí? Luego tenemos una cadena logística de empresas comerciales, que centran su actividad en la adquisición de productos para posteriormente revenderlos, ¿sí? Sin que se tenga ninguna transformación, modificación, añadidura, etcétera, del producto, ¿sí? Este tipo de cadenas logísticas es muy dinámica, es muy corta, ¿sí? Y el flujo de comunicación también es muy directo, ¿sí? Acá hay un punto muy importante. Como no tiene un proceso de fabricación, ¿sí? Como el merchandising que conversábamos, el transporte empieza a jugar un nivel protagónico, ¿sí? Porque el costo del transporte me es representativo dentro de mi cálculo de toda mi producción, ¿sí? Cadena de logística de compañías de servicios, cuya prioridad es satisfacer las necesidades de los clientes. La cadena logística de la empresa de servicios tiene que adaptarse a las necesidades del negocio y se caracteriza por ofrecer servicios intangibles, variables y efímeros. Bien, ¿cuáles son las etapas de la cadena logística? ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas de la cadena logística? ¿Sí? Primero, diseño de una planificación logística que tenga en cuenta la rotación de los productos, las referencias almacenadas o la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos, entre otros. ¿Sí? Registro, recepción de mercaderías e inventarios del stock previo al almacenamiento. ¿Sí? Los registros se hacen al instante, al momento. No podemos dejar registros para que se puedan realizar eh, cuando tengamos tiempo, ¿no? Yo realizo ingresos, registros solamente los días jueves. Después no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esa no es la forma en la que debemos manejarlo. Siguiente. Gestión de las ubicaciones de almacenaje, es decir, la asignación de posiciones dentro del almacén para las distintas referencias que almacenar. Siguiente, transporte interno de mercancías entre dos áreas, dentro de las instalaciones o entre sus almacenes diferenciados. Coordinación de las fases de preparación de pedidos, como por ejemplo el picking de productos y el packaging, ¿sí? Picking, traslados, movimientos y el packaging, el embalaje, ¿sí? El mantener, el cuidar el producto. ¿Sí? Manipulación de mercancías mediante equipos de manutención convencionales y automatizados. En esta fase también contempla el posible montaje o ensamblaje de productos en almacén. Para ello tenemos que tener el personal capacitado, certificado y aprobado para que pueda manejar este tipo de herramientas si tenemos. ¿Sí? Siguiente. Organización de las expediciones y envíos de mercancía hacia un punto de venta o hacia el cliente final. ¿Sí? Bien, hacemos nuevamente una pausa para preguntas-respuestas.
Buenas noches, Raúl. David, buenas noches. ¿Tenemos alguna consulta, por favor? Bien, pasamos entonces ahora, entramos un poquito más a nuestra cadena logística, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro curso, ¿sí? Si bien es administración logística y gestión de almacenes, gestión de inventarios, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Que conocer es también el global, ¿sí? El general, es decir, nuestra cadena de suministros, ¿sí? Pero vamos a profundizar un tanto en nuestra cadena logística para poder conocer esta administración de la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué parte es importante, fundamental dentro de la cadena logística? Miren, vamos a ir como que de grande a chiquito. Cadena de suministros, la columna vertebral viene a ser la cadena logística y dentro de la cadena logística un eslabón muy importante es el aprovisionamiento, ¿sí? Nuestra gestión de aprovisionamiento, ¿sí? La gestión de aprovisionamiento se refiere aquí al conjunto de todas las actividades que realizamos dentro de la empresa para poder abastecer de materia prima, materiales, servicios, suministros, etcétera, necesarios para poder producir, ¿sí? Para poder vender, para poder comercializar, necesarios para el giro del negocio, ¿sí? Y comprende no solo el proceso de comprar, que esa viene a ser gestión de compras, que también la vamos a revisar. Comprende la planificación, comprende la gestión de compra, es decir, la operación, el almacenaje y la distribución interna de los bienes. ¿Sí? Entonces, la gestión de aprovisionamiento es un área clave para poder maximizar los beneficios de la empresa. Dentro de la gestión de aprovisionamiento tenemos la negociación con proveedores, la selección del proveedor, evaluar al proveedor. Cuando yo aplico mi aprovisionamiento, yo lo que hago es poder tener al mejor proveedor, ¿no es cierto? Entonces está la selección, evaluación, el registro de proveedores, está la evaluación de la materia prima, la solicitud de muestras, etcétera. ¿Sí? Entonces es un área clave para poder maximizar beneficios. Cuando nosotros hablamos de costos logísticos, en el segundo lugar, representando a todos los costos logísticos, que en total son 7, si mal no recuerdo, son 7, se encuentra la gestión de compras, aprovisionamiento, gestión de proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que dan la base para que el inicio, ¿no? El punto de partida de la cadena logística, ¿sí? Entonces recordemos que es un área clave para poder maximizar los beneficios de la empresa, ¿sí? Entonces, por ello se ha ido avanzando en un modelo basado en negociaciones, ¿sí? Contractual a corto plazo hacia uno contractual y a corto plazo hacia uno basado en colaboración y confianza con una mayor integración dentro de la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, ¿qué involucra la gestión de aprovisionamiento? La gestión de aprovisionamiento involucra gestión de inventarios, gestión de compras, planeación de la demanda, ¿sí? Software, softwares de la planeación de la demanda. La gestión de aprovisionamiento tiene mucho que ver con el qué viene más allá, con hacia qué voy, a quién voy a atender. Y cuando hablamos de planeación de la demanda, me parece que es nuestra siguiente sesión, vamos a hablar un poco de los softwares de la planeación de la demanda y de la planeación de la oferta también. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué tan importantes son? ¿Sí? Entonces, se analiza también qué involucra tendencia de demanda, niveles de dificultad para pronosticar y evidentemente la negociación con proveedores. No solo la acción de comprar, como les menciono, sino es la parte más estratégica, ¿sí?
Entonces, el proceso de aprovisionamiento tiene algunas fases, ¿sí? Como la gestión de compras. La gestión de compras tiene que tener unos inventarios confiables, inventarios que sean, que estén validados, que la información que se pueda tomar para poder realizar una buena adquisición, para poder tomar buenas decisiones de compra, de aprovisionamiento, tiene que ser basada en inventarios confiables, ¿sí? Se tienen que tener las fechas de vencimiento registradas si son productos con fecha de vencimiento o si son productos perecederos, ¿no? Cuando hablemos de inventarios, más adelante vamos a hacer una pausa en revisar qué son productos perecederos, qué son productos no perecederos, qué estrategias debo aplicar si es un producto que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Y también debe contener políticas de inventario, que es los que nos ponen en línea, cuáles son los lineamientos con los que vamos a trabajar, avanzar. ¿Sí? Siguiente, gestión de stocks. La gestión de stock es negociación de condiciones y formas de pago con los proveedores, porque recordemos que si hablamos de stocks, queremos decir que vamos a comprar un adicional respecto a nuestra compra mensual habitual, ¿no? Entonces, tiene que haber una negociación previa con los proveedores y también una negociación respecto a las formas de pago. Siguiente, consideremos que cuando yo hablo de compras y de ventas, lo que debo hacer es poder alinear lo que compro con lo que vendo. ¿Estamos? Es decir, lo que compro con lo que vendo. Es decir, si yo vendo a 60 días, debo comprar a 60 días. No puedo vender un producto a 60 días, con un crédito a 60 días, pero comprarlo al contado. Es decir, me estoy quedando sin dinero y también me quedo sin dinero por acá porque me van a pagar en 60 días. ¿Sí? Siguiente, pedidos con cantidades correctas. Poder revisar cuánto me piden, cuánto tengo de inventario, ¿sí? Y si es necesario comprar o no. Tener claro el lead time. El lead time es tan importante que en verdad siempre sugiero que se pueda colocar dentro del catálogo de productos, del maestro de productos, es más. ¿Para qué? Para tener una idea siempre de lo que está llegando, ¿sí? Lo que tengo, me alcanza hasta cuándo, ¿sí? Eso es muy importante. Siguiente, calidad, perdón, me alcanza hasta cuándo no tener lead time. Estamos hablando de en cuánto tiempo llega a mí, en cuánto tiempo llega la recompra a mis instalaciones, ¿sí? Siguiente, calidad de los productos. No es lo mismo decir que tengo, si utilizo tapas para mi producción, que tengo 2000 tapas, a que tengo 800 tapas operativas y 1200 tapas con desperfectos, ¿no? La calidad de los productos en el stock es importante poder diferenciarla y evidenciarla. Rotación de productos, ¿sí? ¿Cómo se mueven nuestros productos? Esto es importantísimo también para nuestra toma de decisiones en aprovisionamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de aprovisionamiento? ¿Sí? Realizar un programa de abastecimiento acorde con la planeación de producción, las operaciones de la empresa y procurando disminuir todos los costos. ¿Sí? Elegir proveedores confiables que cumplan con los requerimientos tanto técnicos, financieros, administrativos, que se vuelvan nuestros socios, ¿no? El proveedor tiene que ser nuestro socio, que nos pueda brindar soluciones incluso mejores de las que nosotros podríamos. ¿Por qué? Porque está metido en el negocio también y en la operación del negocio, ¿no? Optimizar el flujo de materiales, responder a las exigencias de la demanda de los clientes, buscar alianzas estratégicas con diversos proveedores, determinar un programa de mejoramiento continuo que se encargue de evaluar permanentemente a los proveedores, tanto calidad, servicio y precio. Cuando les comparte el caso Harvard, que lo vamos a revisar en esta sesión, ¿sí? Cuando les comparte el caso, es importante que podamos, es importante que podamos evidenciar, ver qué tan importantes son los proveedores, ¿sí?
Anticipar posibles impactos generados en cambios de precios o flujos de materiales, porque al haber tanta estrategia, yo estoy viendo para atrás, estoy viendo para adelante. Ya tengo todo analizado, ¿sí? Siguiente, minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de los productos. ¿Cuáles vienen a ser las funciones entonces de la gestión de aprovisionamiento? ¿Sí? Calcular las necesidades, consumos, reemplazos, stocks de seguridad y proyectos nuevos. Planear adquisiciones, cantidades, fechas y presupuestos. Hacer seguimiento, asegurar la recepción y verificar la calidad de todos los materiales, materia prima, suministros que adquirimos para nuestra producción. ¿Sí? Buscar los productos, es decir, buscar los proveedores. Comprar o adquirir, mantener continuidad de abastecimiento. Acá hay algo muy importante. Sí, tenemos que atenderlos bien en términos de oportunidad y calidad, ¿no? Pero como almacén se tiene que atender de forma oportuna y continua. Es decir, tú necesitas una materia prima, yo la tengo en mi almacén y te la dispenso, te la dispenso, te la dispenso, te la dispenso. ¿Sí? Seguimos. Vender o despachar productos obsoletos, desechar productos obsoletos. La gestión de aprovisionamiento puede ingresar, ¿sí? Puede ingresar a los inventarios, a los stocks, entrar un tanto más para fortalecer sus tomas de decisiones, ¿sí? Evaluar a los proveedores, que esto es pues fundamental, la evaluación a los proveedores. Bien, ahora es importante que tengamos nosotros una política de compras. ¿Qué nos da la política de compras? Hace un momento conversamos respecto a la política de inventarios. La política de compras nos da los criterios generados en cualquier proceso de adquisición. Es decir, que yo puedo verificar mi política y saber cómo debo o no más o menos filtrar. ¿Sí? Que trasladan los valores, principios y pautas de conducta en cualquier relación cliente y proveedor que se realice dentro de la compañía. ¿Sí? Bien, aquí hacemos otra pausa de preguntas-respuestas, de preguntas-respuestas. Bien, me ausento solo un segundo. Por favor, vayan colocando las respuestas y regreso con la respuesta para Leslie. ¿Sí? Perdóneme. Listo, necesitamos saber el concepto de cadena logística. Bien, pensemos en cadena logística. ¿Qué es lo que va? La adquisición de materia prima, ¿sí? Es decir, aprovisionamiento, ¿sí? Gestión de proveedores, gestión de inventarios, gestión de almacén, gestión de transporte, gestión de distribución. Acuérdate esas sí, 6 palabras, ¿sí? Aprovisionamiento, proveedores, inventarios, almacén, transporte, distribución. Con ello tienes comprendida toda la cadena logística. La cadena logística está dentro de la cadena de suministros y es columna vertebral, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de cadena logística? ¿Sí? Que esto es más el fuerte de nuestra sesión que los de cadena de suministros, por ejemplo, ¿sí? Tenemos 3, los industriales, los comerciales y los de servicios. Los industriales, cualquier proceso productivo de fabricación.
Los comerciales, cualquier acción de compra y venta de productos sin hacer ningún añadido, ninguna transformación, sin colocarle absolutamente nada. ¿Sí? Solo la comercialización. Y los de servicios, como su nombre los dice, servicios intangibles, ¿no? A ello nos referimos. Nancy, llegué tarde. Nancy, ya, la próxima clase tempranísima. La clase sí queda grabada, correcto. Jorge, ¿cuál fue la pregunta? Ah, ¿cuál fue la pregunta? ¿A qué te refieres cuál fue la pregunta? ¿La pregunta que nos hizo Leslie? Jorge, ¿nos comentas cuál es la pregunta de qué? ¿La pregunta que nos hizo Leslie? Bien, pasamos en todo caso. Un ejemplo de política de compras. A ver, eh, puedes colocar en la política de compras cuál. mm, mm, Mira, puede englobar de poner un poquito de tu código de conducta, por ejemplo, que no está permitido la aceptación de presentes o regalos dentro del área de aprovisionamiento, ¿no? Que mi política de compras me puede decir por cuánto tiempo voy a comprar. Mi política de compras me dice que yo voy a adquirir materia prima para tener stock de 2 meses. Esa es una política de compras. Es lo que yo dictamino y que me da la pauta para yo continuar, algo así, ¿sí? ¿Qué pasó? Nelly, sí, correcto, Nelly. Proceso de almacén, transporte y distribución para satisfacer las necesidades de las personas con una buena calidad. Correcto. Te refieres a cadena logística. Está bien. Ahí no te olvides de agregar aprovisionamiento, proveedores e inventarios. ¿Sí? Sí, los escribieron más arriba. A mí se acerca, acerca del. Ya, ok, está bien. Diferencia de picking y packing. El picking se refiere al traslado, el movimiento, y el packaging se refiere a el embalaje, la forma en que protejo mis productos. ¿Sí? Puede ser la manera de comprar sobre las necesidades urgentes y no estoquearme sin tener una visión. La política, sí, podría ser. Nilsi, importante verificar fechas de vencimiento al momento de recibir un producto. A veces recibimos productos sin fecha de vencimiento cercanas. Sí, correcto. Y ahí lo que tenemos que hacer es aplicar una metodología de inventarios que nos permita, si tengo productos perecibles, mover los que están próximos a vencer, pues antes. ¿Sí? Renato, ¿cómo reconozco los KPIs de la cadena logística? Primero, para poder reconocer un KPI, lo que tenemos que hacer es definir nuestro objetivo. Tengo claro cuáles son mis objetivos, a dónde quiero ir, qué quiero alcanzar, y luego defino los KPIs, es decir, cómo, o sea, voy a lograrlo, pero cómo voy a medir si voy bien, ¿no? Ahora, es importante no llenarnos de KPIs. Vamos a tener en nuestra sexta sesión la revisión de KPIs de la cadena logística. Veremos cálculo de algunos KPIs logísticos. Sí, correcto, en la última sesión, la sesión número 6. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Sí, ahora,
Es importante que podamos digitalizar nuestra cadena de suministros. Muchas compañías lo hacen. Incluso les voy a comentar de una compañía que se dedica es operador logístico y hace entregas de distintos productos enviados a distintos clientes. Le generaba una pérdida tan grande el hecho de llegar al domicilio, tocar la puerta, que no se encuentre la persona, ¿no? Y tener que regresar y demás. Generaba una pérdida tan grande que lo que hicieron es colocar un aplicativo tipo Uber para los clientes y que puedan saber que están llegando, ¿no? Llamar previamente, que puedan saber que están llegando y puedan esperarlos en su domicilio o en su defecto poder reprogramarlos, ¿no? Y eso solo nos da el soporte cuando hablamos de digitalización de nuestras operaciones, ¿sí? Entonces, es importante por ello conocer nuestra industria 4.0. ¿Sí? El concepto de industria 4.0 refiere a una nueva manera de producir mediante la adopción de tecnología. ¿Sí? Es decir, de soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. Por ello es que es muy recomendable utilizar en las compañías los ERPs, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me permiten poder registrar, integrar, ¿sí? Nuestras áreas, nuestros eslabones de una manera efectiva, ¿sí? Es decir, yo puedo recibir una mercadería, registrarla, saber que existe un orden de compra, jalar esa orden de compra, cerrar esa orden de compra, esta mercadería, abrirse con una orden de producción, descargarse con una orden de producción, nos enlazamos todos con un ERP. Y al final, cuando hacemos un cuadro de inventarios, ¿sí? Cuando hacemos un cuadro de inventarios, la información que obtenemos es muchísimo, muchísimo más, eh, mucho más fiable, confiable, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? En verdad tiene varias ventajas, también tiene algunas desventajas, sin embargo, tiene algunas, tiene algunas ventajas. Ventajas, mejora de la productividad, ¿sí? Más seguridad. Esto se refiere a la conservación de los datos y de la información, ¿sí? Tratamientos de datos. Ayuda en la toma de decisiones. Aumentar la competitividad empresarial y mayor trazabilidad, ¿sí? Con un clic podemos ver cómo utilicé un producto o de un problema, cuál fue la solución o la estrategia que usé, ¿sí? Desventajas. Existe escasez de talento, ¿sí? Muchas personas estamos todavía en la idea, en la intención de seguir en lo tradicional y ello no es beneficioso, ¿no? Existe velocidad de los cambios, desigualdades sociales, incremento de los residuos. Bien, ¿cómo digitalizar la cadena logística, la cadena de suministros? ¿Sí? La introducción de nuevas tecnologías en los almacenes, centros de producción y en todas las áreas que involucren nuestros eslabones de la cadena logística se hace posible con la automatización de las operaciones. ¿Cómo? Teniendo, como les menciono, por ejemplo, un ERP, ¿no? O softwares que puedan ayudarnos a gestionar directamente alguno de los eslabones. Existen softwares dirigidos, especializados en almacenes, en gestión de almacenes, por ejemplo, ¿no? Cada vez son más las compañías que apuestan por soluciones digitales para optimizar su cadena logística y por ende su cadena de suministros, ¿sí? Estos programas nos permiten conocer la información en tiempo real, conocer los inventarios, conocer toda la información que necesitamos en tiempo real, evitando tanto posibles roturas de stock que dañen la reputación de la empresa, que nos generen pérdida de ventas, ¿sí? O situaciones de sobrestock que incrementen los costos logísticos. Estas aplicaciones logísticas aseguran la completa trazabilidad del producto. La transformación digital permite reducir los costos, incrementa la visibilidad de la cadena de suministros, optimiza la red de distribución,
ayuda a cumplir con las distintas normas y mejora la precisión en las predicciones. ¿Sí? La cadena de suministros digital engloba un conjunto de procesos que están interconectados. ¿Sí? Esa es la idea, estar interconectados y que utilizan como herramienta el Internet. La inversión en la cadena de suministros, en poder digitalizarla, realmente es una inversión. Colocar un ERP es bastante costoso, ¿sí? Aunque hay ahora algunos más accesibles, ¿sí? Existen ahora algunos más accesibles, incluso de producción nacional, ¿sí? Y estos nos ayudan a poder solucionar problemas más rápidos, poder hacer entregas mucho más ágiles, poder hacer cargas y descargas mejores. ¿Cuáles son las ventajas de una cadena de suministros digital entonces? ¿Sí? Primero, tener conectividad, ¿sí? Este primer objetivo, este primer objetivo de la cadena de suministros digital nos ayuda a poder englobar cada uno de los eslabones de la cadena, ¿sí? Luego, el usar los datos de forma inteligente, como por ejemplo conocer Big Data. Cuando nosotros tenemos acceso a ese tipo de información, podemos tener una cartera mayor de proveedores y tener una posibilidad más amplia de análisis, ¿sí? Optimización del inventario. Este es uno de las principales ventajas porque me va a permitir hacer los registros en el momento, me va a permitir conocer cuánto tengo de existencias, cuánto debería comprar, porque le puedo ingresar al sistema cuál es mi stock mínimo, por ejemplo, si voy a aplicar alguna metodología voy a aplicar un stock mínimo o cuál es mi stock de seguridad, etcétera. ¿Sí? Reducción de costos. Las empresas que invierten en digitalizar su cadena de suministro, su cadena logística, según una encuesta, reportan que tienen una reducción de costos de un 75% aproximadamente. ¿Sí? Y aumenta la productividad. Se tienen mejores tiempos en producción, tanto en almacén, que es uno de los principales, donde llega la mercadería y demás, se puede ingresar y demás solo con un código, ¿no? Eso es muy, muy importante, muy beneficioso. ¿Cuáles son entonces las actividades? Acá regresamos a ver cuáles son las actividades de la cadena, ¿sí? Bien, la cadena de suministros no siempre es la misma, su forma y las actividades fluyen dependiendo de cada empresa, de cada compañía, del bien y del servicio, ¿sí? En cualquier caso, sea independiente, sea de la forma que sea, existen actividades que son comunes para optimizar el resultado final. ¿Y cuáles son? Primero, planificación, administración de las existencias, procesamiento de órdenes de compras, traslados y despachos, seguimiento y control de imprevistos, servicio al cliente, administración de garantías, procesamiento de pagos. ¿Sí? Y acá viene lo que consultábamos hace un momento. ¿Cuáles son las diferencias entre la cadena logística y la cadena de suministro? ¿Sí? Las principales diferencias son dos, que las vamos a mencionar nuevamente. ¿Sí? La cadena de suministros se enfoca en poder analizar toda la gestión de producción, ¿sí? Toda la producción. Sin embargo, la cadena logística no. La cadena logística toma ciertos datos de producción, pero no la analiza a detalle. ¿Sí? La cadena de suministros analiza el servicio de atención al cliente, pero la cadena logística solo hace un acercamiento al cliente, más no un análisis de toda la experiencia. ¿Sí? Esas son las principales diferencias. ¿Sí? En la presentación lo podrán revisar a mayor detalle. Sin embargo, esas son las diferencias que ustedes tienen que tener siempre en mente. Bien, ahora pasamos a revisar nuestro caso McDonald's Corporation, gestión de una cadena de suministro sostenible. ¿Sí? La cadena de suministros es importantísima para todas las compañías. Las compañías compiten actualmente por cadena de suministros. ¿Sí? Yo les voy a compartir ahora el caso con nuestra coordinadora para que se pueda llegar. Sin embargo, lo vamos a revisar en los minutos que nos quedan. McDonald's
Esta es su cadena de suministro, ¿sí? Tiene sus proveedores que le venden los distintos ingredientes, insumos necesarios para su fabricación, ¿sí? Pasa su transporte, almacén, distribución, llega a los restaurantes y tenemos al consumidor final. Acá hay algo muy importante que prestarle atención. La retroalimentación, es decir, la cadena de suministros se centra en poder analizar el servicio de atención al cliente y poder entregarlo a los diferentes eslabones de la cadena de suministros. ¿Sí? Los proveedores para McDonald's son socios estratégicos, son aliados, los evalúa constantemente con evaluaciones sorpresivas, ¿sí? Con visitas sorpresivas, se tiene un código de ética, un código muy claro en el que no se aceptan regalos y demás. Entonces, de esta manera podemos asegurar con las evaluaciones constantes, podemos asegurar una gestión de la cadena de suministros eficiente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque uno de los actores principales, que son los proveedores, quienes nos dan la materia prima para arrancar con todos nuestros eslabones siguientes, ¿sí? Están siendo evaluados y monitoreados constantemente. Ahora, la cadena de suministro sostenible para McDonald's quiere decir que yo soy sostenible, pero todos los brazos que vengan hacia adelante también son sostenibles, ¿sí? Es decir, impacto de manera positiva dentro de la gestión de proveedores. ¿Sí? Todos los procesos de fabricación, de transporte y de almacén tienen características comunes, como cuáles, como hacer una revisión de todos los controles necesarios para el almacenamiento, el cuidado, el transporte de la mercancía que están llevando. Es decir, se tienen que hacer controles de temperatura, de calidad, del color del producto, el olor del producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? De la misma manera en distribución. Sin embargo, en todos los procesos logísticos que acabo de revisar, de mencionarles hace un momento, se cumplen las mismas revisiones. Oye, pero no estamos redundando un poco en las revisiones. En verdad no. ¿Por qué? Porque es necesario hacer este tipo de controles tan importantes, ¿sí? Tan importantes en cada etapa de la cadena logística. McDonald's llega a los restaurantes cuando el producto es entregado a los restaurantes de McDonald's, ¿no? Se debe de verificar también temperaturas mediante calibraciones especiales y se encarga de tener al personal debidamente capacitado. McDonald's está dentro de la Top Supply Chain en el segundo lugar, es decir, que tiene un gran manejo de su cadena de suministros. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque como funciona acá, funciona en sus otras sucursales fuera, en el exterior, ¿no? Funciona de la misma manera. ¿Por qué? Ellos tienen una frase que dice la libertad dentro de la regla. Es decir, existe libertad para que puedas manejar tu cadena de suministros, pero ciertas reglas que tenemos que respetarlas. Ahí haciendo uso de una cadena de suministros compleja y también de una cadena de suministros estratégica. ¿Sí? Entonces, este caso les deja 3 preguntas que las vamos a revisar ahora. ¿Sí? ¿Cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? Tiene que tener alta integración con proveedores, ¿sí? Una buena relación con los proveedores. Los proveedores, y es justo lo que les mencionaba, en este caso, céntrense en ver cómo es su relación con los proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los considera pilares para la sostenibilidad. Porque si ellos son sostenibles, McDonald's también lo es, impacta de manera positiva. ¿Sí? Garantiza continuidad de la cadena de suministros, hacer lo correcto, proteger la confianza del consumidor. Por ejemplo, en el caso nos menciona un ejemplo de pesca sostenible, es decir, que McDonald's era tan responsable con su cadena de suministros sostenible que de alguna manera no puede poner leyes de no consumo, pero promovía el consumo de pesca sostenible. ¿Cómo? Dejando de consumir ciertas especies que se encuentren pues en veda, ¿no? Y esto contribuía directamente a la buena imagen de McDonald's y ayudaba a proteger la biodiversidad marina también. ¿Sí? Siguiente,
¿Cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen de manera global? ¿Sí? ¿A qué se refiere ello? Pensar global y actuar local. Existen ciertas actividades que de un país a otro tienen diferencia. Sin embargo, McDonald's tiene ciertas líneas que debemos cumplirlas y respetarlas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este punto, en esta pregunta, impactó directamente en algunas empresas, en algunos países, en cómo sacrificaban a los animales, ¿no? Y aportó a que ya no se utilicen los antibióticos sino se pueda hacer un sacrificio mucho más humanizado. Siguiente, ¿cómo debe McDonald's involucrar a los proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos de la cadena de suministros? Bien, y acá les resumo un poquito la historia del caso. Resulta que un proveedor de soya, tuvo bastantes inconvenientes y esto lo sacó a la luz el grupo Greenpeace respecto a cómo era la tala de, de la Amazonía por este proveedor. McDonald's no era su principal cliente, sin embargo, sí era el que más impactaba, ¿no? Al ser el que más impactaba, pues fue al que utilizaron para toda su campaña respecto a este proveedor. McDonald's podría haberse retirado y no comprarle más, ¿no? Pero ahí estaba afectando su objetivo de mantener una cadena de suministros, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Se unió con el proveedor y lograron mejores formas de poder hacer una buena extracción, aplicando también, ¿sí? Una cadena de suministro sostenible. Entonces, impactó de tal punto, de tal manera, que al final este problema le fue mucho más beneficioso a McDonald's. Incluso sacó un artículo de nombre My Victory, ¿sí? En el que dice, es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los arcos dorados y en el mercado agrícola, ¿sí? McDonald's es ahora la principal empresa de la campaña para una moratoria de la expansión de cultivo de soya de la Amazonía, ¿sí? Entonces, con ello quiero decirles que la cadena de suministros es tan impactante, es tan fuerte, que puede marcar incluso un tema así de importante, impactar dentro de nuestro planeta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien, les voy a compartir el caso para que lo tengan en pendiente, leerlo, revisarlo, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra última ronda de preguntas-respuestas. El SAP podría ser un ejemplo de Industria 4.0. Ahí estás aplicando tecnología. El SAP es un ERP bastante complejo, bastante completo. Sí. Miguel, coméntanos, levantaste la manito. Bien, al no tener alguna otra consulta, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos estamos viendo el día jueves. Muchas gracias por conectarse y que tengan una bonita noche. Le doy